Saludamos al doctor Tarquín Orellana, académico. Él ha ocupado varios cargos públicos, incluyendo la calidad de vicepresidente en el Tribunal Constitucional, predecesor de la Corte Constitucional, y llegó a ocupar también en forma temporal la presidencia de este alto organismo. Doctor Orellana, nos acercamos ya a la consulta popular. Será el próximo domingo, momento para los ecuatorianos de conocer a fondo no solamente las preguntas, también los anexos y realizar reflexiones sobre lo que se está votando. Esto se da en un ambiente bastante particular de Ecuador por muchas cosas que están pasando, pero para no irnos lejos de la consulta, está el tema diplomático con México, que de alguna manera tiende a fundirse con los objetivos del gobierno nacional, mientras este conflicto, que tiene características bastante graves, sigue ventilándose a través de organismos internacionales que van dando su opinión y en algunos casos ciertos veredictos sobre este grave problema. Quisiéramos conocer su opinión sobre el tema actual. Confluiremos, por supuesto, a lo que va a suceder este domingo en la consulta popular. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de un diálogo con el fragmento, diría así, de la ciudadanía que está interesada en los temas del país y que no se coloca en el puesto de la indiferencia o en el puesto y en el punto del contraataque a distintas posiciones, sino que de alguna manera intenta reflexionar sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le debe pasar y que también toma una equidistancia respecto de los conflictos que se van sucediendo y que tienen todos caracteres políticos, muchos cercanos al inmediatismo. Yo creo que respecto del tema diplomático real, conflictivo que se ha creado con México, que desde luego tiene sus antecedentes políticos inmediatos y respuestas inmediatistas, también el pronunciamiento de la OEA me parece el más oportuno, prudente, equilibrado y propositivo, y que en esa medida deberíamos nosotros, al menos los ecuatorianos, hacernos cargo de esa posición, de esa posibilidad y desarrollarlo y, por lo tanto, seguir la ruta que jurídicamente ha sido trazada. El problema está presentado, han habido conflictos, esos conflictos son reales, pero lo que necesitamos son respuestas y respuestas que vayan más allá, desde luego, de la invitación al ceviche, como propone el señor presidente, cayendo en el mismo juego del presidente de México, y que más bien construyan una diplomacia del Estado ecuatoriano y no del gobierno de Rafael, del señor Noboa. Creo que esa es una obligación que también tiene que ver con el tema porque está relacionada con la consulta, ¿no? En la medida en que precisamente la consulta y el referéndum son el tema político más importante, el tema político más inmediato. Y en relación a esa respuesta que se busca políticamente, sin duda alguna las conductas de oportunismo político más que de razón política son las que guían las decisiones de las autoridades. Ahora, doctor Orellana, muy buenos días. Pues los últimos acontecimientos han polarizado aún más al país entre correístas y anticorreístas. En este caso está por un lado el presidente de la República, Daniel Noboa, con el 11 veces sí, y el sector de oposición ahora con el 11 veces no. ¿Cuánto daño le hace al país el no poder tener un proceso de reflexión sobre cada una de las preguntas? Estoy convencida de que el porcentaje mayoritario todavía no conoce ni siquiera cuáles son las 11 preguntas, pero ya ha tomado una decisión de acuerdo a su posición política en este contexto de polarización que se ha radicalizado en estos días, o todo sí o todo no. Bien, yo creo que el tema de las consultas y esta, digamos así, deficiencia y al mismo tiempo potencia que tiene la democracia, que es la participación de los ciudadanos y la posibilidad manipulatoria sobre ellos que las élites políticas practican, está presente en la historia, ¿no? Y hago referencia a esto porque a veces olvidamos que en la historia del Ecuador, por ejemplo, la primera consulta popular importante del siglo XIX de García Moreno sirvió para consagrar lo que se llamó la Carta de la Esclavitud. Y por lo tanto las consultas no siempre son las mejores oportunidades de la participación, sino que están siempre limitadas o circunscritas a un humor político que está prevaleciendo en determinados momentos. Mucho más en esta época en donde los sujetos políticos o los actores políticos
son más los troles o los algoritmos que se manejan, o el juego de las noticias, ni siquiera de las noticias, de los memes que están presentes en la discusión pública, los que contagian los humores y van generando las distintas posiciones y posicionamientos. Yo creo que en el Ecuador, aparte de esta ciertamente división que existe entre, o que se crea entre correístas y anticorreístas, la principal circunstancia que se juega en la política es con respecto a los indiferentes, con respecto a los 30 o 40% de ecuatorianos que tienen poco interés y que cada día se desinteresan más de la política, y que son esas personas las que terminan decidiendo, porque estos son el lugar de la disputa. El lugar de la disputa no está entre las personas que ya tienen determinadas posiciones. La disputa está girando en torno a los que todavía no han decidido y que un poco van a ser llevados o conducidos un poco por los humores generales que se van contagiando. Creo que esa es la lógica que está presente en este momento. También en una disputa en donde ciertamente los aliados de hace 15 días, el señor presidente, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, o lo que queda de ella, que eran los buenos amigos, los aliados y los estrategas de un proyecto, en un momento dado se distancian y se convierten en los más grandes opositores, lo cual propiamente muestra que la política en el país carece de programas, carece de proyectos, y que en el mejor de los casos las organizaciones políticas ni siquiera son una secta, ni siquiera son un grupo de una proyección política, son, diría yo, una especie de enjambres o colmenas de oportunismo. Lo que nos ha demostrado los incidentes y las fórmulas que se han ido construyendo en los últimos meses de la historia descubierta de la participación de la política en el crimen organizado, nos pone en evidencia precisamente esa situación, y de alguna manera explica también que el 40% de los ciudadanos tengan poco interés en lo que va a ser esta consulta y referéndum. Este maniqueísmo que se evidencia en estos días, cuando estamos ya a punto de asistir a las urnas, doctor Orellana, oscila entre la posición del sí, que habla de que votar por el no es apoyar los grupos criminales en el Ecuador, e indiscutiblemente también es no apoyar a un gobierno que quienes, con todo el derecho de pensarlo así, piensan que se le tiene que apoyar. Y en cambio el voto por el no, hay quienes desestiman la importancia de esta consulta popular, señalan que nunca debía haberse dado, que es de alguna manera un desperdicio de tiempo, y evidencian también cierto peligro en las preguntas, pero no hacen una selección adecuada de cada una de ellas basado en la información que contienen y en la información que viene también en los anexos. Pero más allá de estas dos posiciones extremas, en todo caso hay temas muy delicados que se están consultando al país. Está allí el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, un tema muy delicado que ha sido tratado siempre desde las limitaciones que se emanan de la Constitución de la República. Está el incremento de penas en delitos graves, el control de armas, pero también la extradición de ecuatorianos, el trabajo por horas, el arbitraje internacional con empresas privadas, temas que en realidad pueden incidir y mucho en el convivir en este país. Sí, yo creo que precisamente no se trata de ser maniqueos, pero tal vez una primera reflexión que distinga entre lo que es la consulta popular, que no tiene efectos normativos de inmediato, y el referéndum, que sí tiene efectos normativos, pone también la distancia entre lo uno y lo otro, ¿no? La consulta es una consulta hecha definitivamente con un patrón y con una iniciativa y con una convocatoria por la respuesta a la seguridad. Todas las preguntas de la consulta son el control de armas, el incremento de penas, la tipificación de nuevos delitos, el Estado como titular de los bienes, las reformas que se practicarán a la ley de extinción de dominio, en fin, todas girando en el tema de la seguridad y criminalidad, que sin duda alguna es el tema que más nos agobia a los ecuatorianos y que de alguna manera dispone este mecanismo del miedo como el elemento más importante para tomar la decisión. Y yo pensaría que en esa lógica está armada precisamente la consulta.
Y a esta consulta se le acompaña un referéndum, y el referéndum tiene algunas preguntas que sin duda alguna son importantísimas. La una, propiamente de una reforma parcial de la Constitución, que no viene de ese propio gobierno, que tenía su antecedente en una consulta anterior, y que supone el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que creo que los ecuatorianos, en la rigidez que tiene el texto constitucional, en esta Constitución que tiene muchas dificultades de ser reformada y que marca unas pautas muy estrictas para algunas conductas, efectivamente ha mostrado que los famosos estados de excepción son un problema que se reitera y que, sin embargo, a los que hay que recurrir de manera permanente, y que ya no son la excepción, han dejado de ser la excepción en el país. Y por eso tanto el referéndum en la pregunta A y B hacen relación precisamente a estos temas, ¿no? A la necesidad de contar con una presencia más activa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Creo que esa es una realidad que el país tiene presente. La respuesta de los ecuatorianos atraviesa la duda de que si esto significa un modelo de Estado más autoritario o responde a una necesidad que el país sabe y reconoce que no puede resolverse de manera automática. Creo que los temas van por ahí, las decisiones van a tener que ver muchísimo con la decisión, con la sensibilidad que los ecuatorianos tengamos respecto de este tema. Usted, como hombre de letras, doctor Orellana, con pensamiento crítico, académico además, habrá leído, asumimos todos los anexos de las preguntas para esta consulta popular. Si es que es así, ¿qué importancia ve usted de que los ecuatorianos asumamos esta tarea? Leer no solamente con cuidado las preguntas, también esos anexos. Mire, yo creo que esa es una obligación, pero este es un país analfabeto políticamente y somos de una época de analfabetismo político. Creo que, como de alguna manera sostiene este filósofo coreano Byul-Chul Han, vivimos de una época de una infocracia en donde el libro, el relato y el texto se han perdido o tienden a perderse, y lo que domina es el meme, ni siquiera la noticia, sino la circulación de información, en donde más importante es la virtualidad que la realidad, y en donde la verdad propiamente se nos escapa. Y hay que, en esta lógica y en este ambiente, las decisiones que se toman también son mucho más emotivas, y la política juega con la emotividad de las personas. Desde luego, el poder darse el tiempo suficiente y también desentrañar el discurso críptico que muchas veces tiene el lenguaje jurídico, que no siempre es lo suficientemente claro respecto de lo que se encubre detrás de las preguntas. Las decisiones se basan muchísimo en la confianza que podamos tener en los gobernantes y en el modo como las consultas han sido formuladas. El filtro de la Corte Constitucional, de todas maneras, resulta fundamental en términos de que marca unos condicionamientos que yo creo que todavía son insuficientes, sobre todo respecto de mezclar consultas populares, que son iniciativas políticas, con referéndums, que son reformas concretas. Y entonces esta mezcla, a mí me parece que la Corte Constitucional no ha reflexionado suficientemente y no ha puesto límites a esta manera de mezclar, como se ha venido mezclando en el país, las discusiones, como se han hecho ya en la historia del Ecuador, entre, al mismo tiempo, disputar peleas de gallos con reformas a la administración de justicia. Y tenemos actualmente preguntas que sin duda son importantes, como estas de la complementariedad de las Fuerzas Armadas, o estas otras del arbitraje internacional, o esta otra del trabajo por horas y la reforma al Código del Trabajo, que sin duda tienen importancia y van a tener consecuencias más o menos inmediatas en lo que podamos hacer, en lo que pueda hacer el Ecuador en estos distintos temas, que no han tenido la oportunidad de ser discutidas y que seguramente van a ser decididas, como estoy explicando, en esta emotividad y en esta sensación de emergencia en la que actual estamos sumidos y en el marco de lo cual estamos decidiendo.
Ahora, doctor Orellana, en el caso de las preguntas de referéndum, los proyectos tendrán que ir, en caso de que gane el sí el próximo domingo, estos tendrán que pasar por la Asamblea Nacional, y ahí también la discusión se llevará a cabo dentro de la nueva conformación del Parlamento ecuatoriano. Es decir, no es que ya únicamente los ecuatorianos, las ecuatorianas hemos tomado la decisión en las urnas, sino esto llevará a nueva discusión dentro de la Asamblea Nacional. Desde luego habrá reformas legales importantes, pero las enmiendas constitucionales que sean aprobadas en referéndum van a dar un marco de referencia obligatorio y sin duda van a tener consecuencias legales que supondrán disputas complicadas, ¿no? En el país tenemos una historia de los últimos, por lo menos, 15 años en donde desde la Constitución del 2008 la disputa legal juega con la Constitución. Y en muchos de los temas, en algunos de los temas importantes en el país, respecto, por ejemplo, al tema de descentralización que no está tocado en esta consulta, han hecho que el país se vuelva a recentralizar, a concentrar el poder, y estos temas, por ejemplo, no se discuten ni se disputan porque el modelo que rige la Constitución es también un modelo que tiene un privilegio presidencialista que ha ido haciendo un modelo también centralista en un peso cada vez mayor hacia el Ejecutivo. Por estas mismas razones, las preguntas del referéndum están buscando esta legitimación del Ejecutivo, una legitimación que después de la disputa ante la propia Asamblea y que le da la posibilidad y también la potestad de decisiones importantes en temas que pueden ser algunos de mayor o menor importancia respecto de otros, pero que sin duda están presentes y que han estado marcados con muchos límites en el orden constitucional. Me refiero básicamente al tema de las Fuerzas Armadas, que tienen una restricción importante y que la reforma que se plantea como reforma parcial de la Constitución es sin duda muy trascendente y que puede generar un modelo de Estado autoritario o más autoritario del que tenemos. El segundo, el tema de los arbitrajes internacionales, que más por razones ideológicas ha sido colocado y que le pone al país en una situación de desventaja frente a las relaciones internacionales, porque en las relaciones internacionales obviamente lo que se busca es un juez neutral, y en la administración de justicia que tenemos en el país, sin duda alguna, no tenemos precisamente una carta de seguridad jurídica que podamos exhibirla a nivel internacional que facilite las inversiones privadas o públicas en el Ecuador. Y el tema del contrato por horas, que parece que busca más una solución pragmática, que no ataca los contratos a tiempo indefinido, que es preciso respecto a esta excepción que se coloca también en la reforma del Código del Trabajo y que supone estas posibilidades de contratos que tengan otro marco de referencia que en el orden legislativo y también de los acuerdos ministeriales están sin duda alguna generando una expectativa de cierta inseguridad y también de una expectativa favorable en otros sectores, sobre todo en el sector desempleado en el país, en el sector joven del país, que busca en el trabajo por horas, en tener varias actividades en distintas empresas, en distintos lugares, como fórmulas de gestión de trabajo y de desarrollo personal. Creo que el trabajo por horas va a tener, sin duda alguna, una presión más grande a la hora de las decisiones, pero creo que en última instancia es la legitimación política lo que va a dar la posibilidad efectiva de que una pregunta obtenga la respuesta positiva o negativa en todos los casos. ¿Qué predomina en su decisión personal, doctor Orellana? ¿El sí o el no? Y en la mayoría de los casos el sí. Y podría, quizá para cerrar, comentarnos en cuáles votaría no. Yo creo que la pregunta de la consulta de la presencia permanente de las Fuerzas Armadas me parece muy peligrosa. Tampoco estoy de acuerdo en votar sí en el incremento de las penas y en la creación de nuevas tipificaciones, que me parecen preguntas de populismo penal que no tienen mayor trascendencia y que solo de alguna manera alientan esta cultura reactiva, vengativa, que poco aporta a la solución de los problemas. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado.
Han escuchado al doctor Tarquín Orellana, académico, fue vicepresidente en el Tribunal Constitucional. Son las 8:07 minutos.